respecta a mi asignatura, que es las ciencias sociales, hemos venido trabajando todo lo que son los componentes para que ustedes puedan atacar uno a uno esos componentes y esas competencias específicas del área de ciencias sociales. Hemos atacado el componente de historia y cultura, que es amplio, pero demasiado amplio. Hemos atacado también el componente de poder, economía y organizaciones sociales. Muy bien. Entonces les decía que hemos venido atacando cada uno de los componentes, cada una de las competencias específicas del área de ciencias sociales. Hemos atacado el componente de historia y cultura, que les repito, es amplio, pero amplísimo. Es un componente que toca atacar, toca estudiarlo, pero muy detenidamente porque es un componente muy amplio. Hemos atacado el componente de poder, economía y organizaciones sociales, ¿cierto? La clase anterior hablamos todo lo que es la estructura del Estado. Identificamos los 4 poderes que conforman el Estado, los órganos de poder, los órganos de control, ¿cierto? El órgano electoral y los órganos autónomos e independientes. Hoy vamos a hablar de una temática que para mí es muy interesante y que hace parte del componente número 1, porque les decía, el componente número 1 es muy amplio, el componente de historia y cultura. Vamos a hablar, en este espacio, vamos a hablar de todo lo que conforma Europa, Europa durante la primera mitad del siglo XIX, perdón, la primera mitad del siglo XIX. Vamos a hablar, ¿cierto?, de todo lo que, cómo estaba Europa a inicio del siglo XIX y todo lo que condujo a las guerras que ustedes conocen, ¿cierto? Vamos a hablar de todo eso. Vamos a comenzar hablando de la estructura de Europa durante el siglo XIX, ¿cierto? Vamos a hablar también de lo que es los modelos imperialistas. Vamos a hablar de lo que es el imperialismo colonialismo. Vamos a hablar de las consecuencias directas que trajeron estos colonialismos y estos imperialismos en el mundo, que no fueron más que los conflictos internacionales. Llámese Primera Guerra Mundial, llámese Segunda Guerra Mundial, llámese Revolución Rusa, llámese Guerra Fría, llámese Guerra de Vietnam, polarización del mundo, ¿ok? El capitalismo versus socialismo. Vamos a ver toda esa parte en el día de hoy, pero también vamos a tener una posibilidad muy corta también de evaluarnos, ¿ok? Vamos a tener una posibilidad corta de evaluarnos, ¿ok? La información de la semana pasada, las diapositivas que algunos de ustedes me pedían, ya hoy me pongo en contacto con José Francisco para poder enviarles a todos esta información para que la tengan en su poder. Muy bien, vamos a compartir aquí. Me confirman, porfa, si todos están observando la pantalla compartida. Sí, señor. Señora. Entonces, fíjense, vamos a ver hoy el imperialismo y el colonialismo. Vamos nuevamente a compartir, que no sé qué sucedió. Ahora sí, nuevamente. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver el imperialismo y el colonialismo. Profe, imperialismo y colonialismo es lo mismo. De pronto, ¿tienen relación? ¿Son iguales? No. El imperialismo y el colonialismo, uno es consecuencia del otro. El imperialismo es la extensión territorial. Ojo, el imperialismo es la extensión territorial de una nación hacia otra. Una poderosa hacia otra más débil. ¿Ok? Y el colonialismo es la imposición de las leyes o las políticas de ese país poderoso sobre ese país o sobre ese territorio que hablamos de que es menos o más débil. ¿Ok? Les decía que el imperialismo y el colonialismo no son lo mismo. Uno es consecuencia del otro. Es decir, el colonialismo es consecuencia del imperialismo. El imperialismo fue la expansión territorial de las potencias europeas sobre algunos continentes. En ese momento,
África y Asia, ¿ok? Todos estos países poderosos, llámese Inglaterra, llámese Alemania, llámese Francia, todos estos países poderosos de Francia se repartieron equitativamente el continente africano, porque lógicamente ya en Europa no podían expandirse mucho más, no había mucho más espacio para expandirse. Entonces tuvieron que buscar otros continentes y fue el caso del continente africano y el continente asiático. Ese es el imperialismo. ¿Y qué es el colonialismo? Es la imposición de las leyes y las políticas de esos países poderosos sobre esos países débiles. No es el caso del o es el caso del ejemplo claro, ¿cierto? Yo siempre lo caracterizo de esta manera. Cuando ustedes ven en Inglaterra, cuando ustedes ven en Alemania, que históricamente es un país, ¿cierto?, de raza blanca, ustedes se dan cuenta que en esos territorios hoy hay una gran población negra, ¿cierto? Es consecuencia directamente de ese imperialismo, de esa dominación territorial de estos países poderosos. Regálame un segundito que compartí solamente una imagen, no compartí el PowerPoint. Ahora sí. Ok, ahora sí. Listo. Entonces, fíjense aquí la intención cuál es inicialmente, definir conceptos de imperialismo y colonialismo, destacando las causas, surgimientos en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el colonialismo? El colonialismo es la invasión de un pueblo a otro, ojo, su sometimiento. El invasor integra a su pueblo y lo consolida como grupo dominante. La cultura del invasor se impone al invadido. Se explotan los recursos naturales, se somete, sobreexplota a la población invadida. Fíjense ustedes, ese es el colonialismo, es decir, la imposición de sus políticas, de sus elementos de economía. Profesor, perdón, ¿usted está presentando en Word o en PowerPoint? Porque se quedó, creo que congelado. PowerPoint. No, ok, estamos viendo Word. Gracias por avisarme. Entonces vamos a compartir nuevamente. Ahora sí. Vamos a compartir aquí. Ahora sí estamos observando colonialismo versus imperialismo, ¿sí? Sí, señor. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Dice. Entonces, fíjense los dos conceptos, ¿cierto? Que son muy parecidos. El colonialismo es la imposición, ¿cierto? Es la dominación, es, digamos, la caracterización de dominación, es decir, cómo se impone ese país poderoso sobre ese país, ¿cierto?, débil. En este caso dice la invasión de un pueblo a otro y su sometimiento, ¿ok? El invasor integra a su pueblo y lo consolida como un grupo dominante. La cultura del invasor se impone al invadido. Es decir, aquellos rasgos que tienen esa cultura desaparecen e imponen la suya. Profe, ¿fue lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América? Correcto. ¿Ok? Nos impusieron un idioma, nos impusieron unas costumbres, nos impusieron una religión, nos impusieron unos contextos políticos, nos impusieron la economía. A eso se le conoce como colonialismo. Dice, se somete y sobreexplota a la población invadida. Y el imperialismo, ¿cierto? Dice, es la expansión de las grandes potencias cuando se reparte en el mundo. Este término imperialista viene del Imperio Romano. Recuerden cuando hablamos acerca del Imperio Romano y decíamos, profe, ¿qué diferencia existe entre una civilización y un imperio? Decíamos, el imperio es la expansión territorial de una civilización. Entonces, cuando los países poderosos se reparten el mundo, cuando las potencias se reparten sus territorios, a eso se le conoce como imperialismo. Dice, hay necesidad de concentrar la producción en las grandes metrópolis. Se da el surgimiento de capital financiero, ¿cierto? Busca el control del mercado de la mano de obra. En caso de Estados Unidos, ¿sí? Necesidad de transferir capital de la metrópoli a la periferia. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que más adelante vamos a ver esa parte, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
No entiendo por qué no me deja seguir partiendo la pantalla. Bien, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, jovencitos, Estados Unidos, cuando gana la guerra, Estados Unidos, ¿qué hace? Estados Unidos impone su política monetaria. ¿Y cuál fue la política monetaria de Estados Unidos? Estados Unidos dolariza la moneda. ¿Cómo así, profe? Estados Unidos lo primero que hace es el Plan Marshall. ¿Y qué es el Plan Marshall? Prestarle dinero a los países derrotados para reconstruir su economía y queden endeudados con los Estados Unidos. Y esa moneda es el dólar. E impone inmediatamente para que todos los países puedan intercambiar bienes y servicios, deben hacerlo única y exclusivamente con la moneda del dólar. Déjame un segundito aquí, jovencito, que aquí no sé qué problema hay, que no me deja ver la totalidad. Aquí. La totalidad de la guía. Aquí está. Bien. Listo. Entonces, déjame ver si lo puedo, que es que cuando lo mando acá, no me da. Ahora sí. Bien, dice, la época del imperialismo y del colonialismo. Entonces, fíjense, toda la primera mitad del siglo XIX, de 1870 a 1914. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que antecede a los conflictos mundiales. ¿Ok? Esto es lo que antecede a los conflictos mundiales. Y ustedes identifican, lógicamente, profe, a qué continentes se representa este colonialismo. Miren, esto, el negro representa África y este chino o japonés representa el continente asiático. Y ven ustedes todos los europeos repartiéndose equitativamente, como si esto fuese una pizza, repartiéndosela equitativamente. Aquí observamos claramente eso. Dice, el último tercio del siglo XIX, la segunda revolución industrial transformó la economía de las principales potencias europeas, aprovechando su superioridad técnica, financiera y también militar. ¿Okay? Fue lo que impuso estos países poderosos. Y le estamos hablando, profe, ¿de qué país? Estamos hablando de Alemania, Francia, Inglaterra, ¿cierto? Italia, todos estos países, ¿cierto? Repito, cuando ya no había más posibilidad de expandir dentro del mismo continente europeo, tuvieron que buscar otros territorios, ¿cierto? Creando imperios coloniales, ¿cierto? La colonización, ¿qué significó? Significó la explotación económica de los recursos y el dominio político sobre los países colonizados. Entonces, Europa necesitaba la materia prima para seguir consolidando lo que fue la transformación de la revolución industrial. ¿Ok? Necesitaba la materia prima para seguir transformando y para que su economía siguiese en auge. Como no tenían esos recursos, no contaban con las materias primas, debían buscar en otros territorios la posibilidad de adquirir esa materia prima. Esos lugares ya están identificados. ¿Cuáles fueron, profe? El continente africano y el continente asiático. ¿Ok? Mire lo que las políticas imperialistas llevan a cabo, ¿cierto? Miren lo que generó. Ojo, profe, estas políticas imperialistas de dominación que iniciaron los países europeos, después se pusieron en contra entre ellos mismos. Es decir, profe, cada uno de ellos tenía el temor de que fuese atacado, entre ellos mismos se atacaran. Ese era el temor que existía, ¿cierto? Y este temor fue creando grandes potencias, ¿ok? Grandes potencias económicas, pero que para poder permanecer esas potencias económicas debían buscar un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa fueron la conformación de los grandes ejércitos, ¿cierto? De esta manera, jovencito, estas potencias tenían unos elementos en común. Profe, ¿cuál era el elemento en común? Querían expandirse territorialmente, consolidarse como potencia y crear una carrera armamentista. Todos estos elementos permitieron como el caldo de cultivo
¿cierto? Para que estas rivalidades, junto a otras causas, acabaran desembocando la Primera Guerra Mundial. Vamos a identificar cuáles fueron estas causas del colonialismo. Primero, miren, estamos observando, ¿cierto? Existieron unos elementos de carácter político, económico y social. El político, la extensión, porque ojo, con la extensión territorial no solamente se expandía el territorio, también se expandía su poder o su control territorial, ¿ok? Y el factor social, porque imponían las costumbres, las leyes de esas potencias sobre esos países o esos grupos de países que hemos identificado como países. Ojo, los países europeos, hemos dicho claramente, tenían la necesidad de seguir buscando ¿qué? Buscando nuevos mercados donde vender su producción, pero sobre todo, profe, también la posibilidad de que en esos lugares adquirir materia prima. ¿Sí? Y la materia prima es la base para la transformación de esa materia prima en un producto. Entonces, fíjense que tenemos aquí dos causas económicas. La primera, buscar nuevos mercados donde vender sus productos. Y la segunda, buscar en esos países pobres, entre paréntesis pobres, buscar suficiente materia prima que les permitiera a estos países potencia permanecer en ese estilo de potencia. Es decir, buscar más materias primas, seguir produciendo, transformando mucho mejor la revolución industrial y seguir consolidándose como una potencia. Las causas demográficas, es decir, la extensión, dice el crecimiento europeo en el siglo XIX produjo un aumento de la población. Lógico, recuerden ustedes que se formaron las grandes metrópolis. ¿Por qué? Porque a la gente del campo, con el auge de la revolución industrial, se fueron del campo a las ciudades, emigraron del campo a las ciudades. ¿En búsqueda de qué, profe? En búsqueda de mejores oportunidades laborales. Las ciudades comenzaron a crecer. Eso generó un exceso de población en algunos países europeos, produciendo ¿qué, profe? Tensiones ante las dificultades de encontrar trabajo que provocaron una serie de tensiones sociales. Lógicamente, los campos quedaron solos. Ojo, profe, lo que se da una nueva clase social que es el proletariado, ¿cierto? Como consecuencia de la revolución industrial. ¿Y qué fue el proletariado, profe? No fue más que aquellas personas que eran propietarios de sus parcelas del campo y dejaron su campo y se fueron hacia las grandes ciudades, ¿cierto? Buscando empleo. Porque lógicamente la maquinaria los apartó de ese proceso de producción. Y también la política colonial abrió la posibilidad de emigrar a otras tierras y mejorar muchas condiciones de vida. Miren, estamos viendo este mapa que ustedes pueden observar. Aquí se da, miren, todo lo que es la caracterización de las migraciones, de los movimientos migratorios durante el siglo XIX. ¿Ok? Primeras décadas del siglo XX. Miren, todo como migraciones europeas, que está roja, miren, hacia todo parte de Norteamérica, ¿cierto? Mira, migraciones extraeuropeas fuera, miren, estamos viendo todo. Aquí en todo lo que fue Centroamérica encontramos ¿qué? Encontramos una serie de países que fueron colonizados por potencias europeas, ¿cierto? Potencias europeas hacia el continente asiático de la misma manera, ¿ok? Es decir, profe, cuando hablamos de imperialismo estamos hablando de la repartición equitativa de todo el mundo por medio de las potencias europeas. Tuvieron en cuenta que, profe, repito, estamos observando las primeras causas que van a dar como origen las guerras mundiales. Causas políticas que ya vamos a entrar. Dice, entonces las fronteras de Europa se habían estabilizado a finales del siglo XIX, por lo que la expansión territorial debía hacerse sobre regiones extraeuropeas. Miren eso, hacia afuera. Las grandes potencias entraron en competencia política. ¿Quién podía dominar política y militarmente ese control demográfico? Y ahí se imponen entonces unas más que otras. Entonces sale, por ejemplo, Inglaterra,
Francia, Alemania, Rusia y países que no son europeos, profe, pero que entran en esas mismas características de expansión territorial, de dominio colonial, que fue Japón y Estados Unidos. ¿Ok? Países no europeos, pero que tenían las mismas características de estos países europeos. Es aquí, profe, donde se comienza a gestar lo que más tarde se conocería como los conflictos bélicos o la guerra. Miren eso. El colonialismo defendía la superioridad de algunas naciones y los derechos de imponerse sobre otras. Esa fue la justificación de estas potencias. Es decir, los europeos se consideraban una clase superior y por considerarse una clase superior tenían el derecho de imponerse sobre los demás. Se hablaba de una misión civilizada de Europa y su superioridad cultural y tecnológica. Ojo, los países europeos, la justificación que tenían era que llevaban educación, tecnología y progreso a esos territorios, cuando sabemos claramente que la intención era aprovecharse de sus recursos, ¿cierto? Extraer la mayor cantidad de materias primas para poder soportar ese auge de la revolución industrial que se estaba gestando en Europa. Europa debía llevar a cabo obras de educación, desarrollo, a la sanidad, la paz social. Ojo, excusa. Muy bien. Recuerden ustedes que en ese momento se trabajaba sobre una visión eurocentrista. Es decir, profe, todo giraba en torno a Europa. ¿Eso qué creó? Creó un racismo al considerar que el hombre blanco estaba por encima de cualquier otra clase de raza, de etnia. ¿Ok? Legitimando el poder de los europeos. Eso les permitía a ellos, ¿sí?, tener ese poder sobre los demás. ¿Ok? Aquí estamos observando. Entonces, es el caso de África. Ustedes se dan cuenta de que África, siendo un territorio, bueno, antes del imperialismo, 100% de raza negra, cuando se dan estos procesos imperialistas en el sur de África, que se llama precisamente así, Sudáfrica, entra una población blanca y domina ese territorio e impone sus leyes, sus costumbres, e incluso esa dominación intenta denigrar a la raza negra, que eran los habitantes nativos, y les quita derechos, les impone reglas totalmente absurdas. Esto generando, bueno, más adelante, recuerden ustedes lo que fue el apartheid con este señor Nelson Mandela. Entonces nos damos cuenta de que este proceso expansionista permitió que muchos europeos buscaran la posibilidad de extenderse territorialmente, ¿ok? De extenderse territorialmente. Más que todo esto que vamos a ver acá en la diapositiva no son más que justificaciones que se dan para poder digamos, justificar el dominio colonial, ¿ok? Formas de dominio colonial. Miren eso, formas de dominio colonial. Ya entramos en la segunda parte, no quiero extenderme porque quiero mostrarles a ustedes también algunas preguntitas que la idea es que trabajemos acá para poder verificar, profe, cómo vamos, ¿ok? Dice, el objetivo de este segundo momento es explicar las principales formas de dominio colonial, destacando su ubicación en el mapa. Entonces, las formas de dominio colonial, ¿cierto? Encontramos los protectorados, las concesiones y las colonias. Miren eso. Los tres van hacia lo mismo. Profe, ¿qué busca? Dominación territorial, ¿cierto? Dominación política, y que estas, digamos, formas de dominio colonial permitieran justificar invasiones de potencias hacia países débiles. O, en otras palabras, profe, justificar y potencializar, es decir, que permanezca en el tiempo y el espacio estas potencias sobre los países dominados. ¿Qué son las concesiones?
se realizaban en países independientes en que las potencias se repartían las denominadas áreas de influencia. Aquí estamos observando un ejemplo claro de ello. Entonces las potencias, ya hemos identificado cuáles son: Inglaterra, Francia, Alemania, ¿cierto? Y otros países más, buscaban la forma de repartirse estos territorios de forma equitativa, dejando a sus nativos sin ninguna posibilidad de intervenir, como se ve aquí en China. Dice, en el caso concreto, la cesión de puertos para comerciar con China. Entonces, lógicamente, estas concesiones buscaban era establecer puntos estratégicos donde les permitieran un avance o digamos de otra manera, les permitiera la posibilidad a estos países poderosos de poder seguir buscando sitios estratégicos para poder intercambiar esos productos, como lo decíamos al principio, que se convirtieran en unos mercados. Profe, ¿qué es un mercado? Es un lugar, puede ser físico o no físico, donde se compra y se vende o se intercambian productos. Eran territorios que tras la ocupación europea mantuvieron un gobierno indígena y un aparato administrativo propio. Es decir, estaban organizados, dominados por ellos, por sus propios nativos. Eso era una excusa, porque los que verdaderamente dominaban eran estos países potencias. La metrópoli creada, digamos que las metrópolis eran las grandes ciudades. Por su parte, un gobierno paralelo que controlaba política exterior, el ejército y la explotación de los recursos. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, tenían una persona allí que dominaba. En este caso puede ser lo que sucedió en Cuba, que tenían un representante de los Estados Unidos que era el que gobernaba, pero no gobernaba para los intereses de los cubanos, sino que gobernaba para los intereses ¿de quién? De los Estados Unidos. Las colonias eran territorios sometidos a la soberanía de las potencias coloniales. ¿Diferencia, profe? Ninguna. Podemos distinguir tres tipos de colonias: colonias de posesión, colonias de poblamiento y colonias de explotación. Las tres van hacia el mismo objetivo. ¿Cuál es, profe? Aprovecharse de los recursos que poseían estos territorios, ¿cierto? Que eran considerados o que son considerados hasta la actualidad, son así, considerados, profe, como subdesarrollados, como vía de desarrollo, pero que cuentan con una gran cantidad de materias primas. Aquí observamos lo que les decía, ¿cierto? Sudáfrica, fíjense, toda esta parte fue aprovechada por muchos países europeos que entraron a este territorio y se apoderaron de ellos. Miren, esto se llama colonias de posición, que controlaban territorios considerados estratégicos, ¿cierto? Aquí miramos todo lo que es el Océano Índico, ¿cierto? Que servía como mecanismo de comercialización entre unos países y otros. Por eso fueron estratégicos. Aquí dice, destaca la colonia británica, es decir, de los Estados Unidos, de Inglaterra, el Cabo de Sudáfrica. Miren eso. ¿Ok? Para que más o menos ustedes se identifiquen específicamente en qué consistieron esas colonias de posesión. También podemos observar aquí, las colonias de poblamiento. Dice, eran territorios que por su especial condición recibían numerosa población blanca que establecía de forma permanente. Aquí les hago un ejemplo claro: Sudáfrica. Unas se autoadministraban, ¿cierto? Como los denominados dominios británicos. Mira aquí, y aquí estamos observando, ¿cierto? Aquí estamos observando, profe, ya el nombre, surge aquí el nombre de muchas potencias. ¿Cuáles fueron ellas, profe? Dominios británicos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Sudáfrica. Ya esa partecita, vuelvo y les repito, ya se ha identificado. ¿Ok? Muy bien. Y las colonias de explotación, que eran colonias propiamente dichas y se dedicaban a la explotación económica, ¿cierto? Los europeos ejercían directamente el gobierno mediante una política de ocupación. Es decir, profe, algo muy parecido a lo que hicieron los españoles en América, nada diferente. Es decir, en América, ¿qué hicieron los españoles? En América los españoles llegaron y crearon un virreinato. Profe, ¿qué es un virreinato? Es la representación del rey en estos territorios. Es decir, profe, que los nativos no tienen poder de decisión. No tenían poder de decisión. Ellos crearon tres estrategias: descubrimiento, es decir, dar a conocer algo que nadie conocía,
conquista, apoderarse de los recursos que poseía nuestro territorio, y colonia, que fue la imposición de leyes extranjeras, en este caso española, sobre territorio que hasta ese momento no se llamaba América todavía, sino que fue bautizado por los españoles. Muy bien. Aquí estamos observando, ¿cierto? Miren todo lo que es, ¿ok? Las posesiones. Miren cómo quedó el mundo, cómo quedó el mapa, ¿ok? Canadá, ¿cierto? Recuerden ustedes que fue como consecuencia del pacto cuando los españoles llegaron a Sudamérica, de igual manera los franceses llegaron a Canadá y los ingleses llegaron a Estados Unidos. ¿Cuándo, profe? Cuando se dio lo que ustedes conocen como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, recuerden ustedes que fue el fin de las monarquías absolutas y el inicio de las monarquías constitucionales. Francia le dio apoyo económico, político y militar a los Estados Unidos para que se independizara. Ojo, Francia le entregó a Estados Unidos apoyo económico, militar y político para que se independizaran. ¿Profe de quiénes? De los ingleses. Recuerde que los que colonizan Estados Unidos son los ingleses. Francia le da ese apoyo militar, político y económico. En contraprestación a ese apoyo político, militar y económico dado por Francia a Estados Unidos, Francia le concede este territorio que hoy conocemos como Canadá. Por eso, la segunda lengua hablada en Canadá es el francés. Por eso, ¿ok? Esto que está aquí. Alaska, que pertenece a los Estados Unidos. ¿Ok? Y observamos todo miren, África Occidental Francesa, miren esto, miren aquí, todo esto, todo este territorio, todo el mundo quedó repartido por medio de las potencias. Y observamos aquí el Imperio Ruso que más tarde se conocería como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver algunas, pero no vamos a terminar. Vamos a terminar aquí para que nos permita, a través de este pequeño espacio, desarrollar algunas preguntas, ¿ok? Por eso vamos a terminar, y esta parte de la expansión de los imperios coloniales la vamos a continuar viendo la próxima semana. Entonces, déjenme compartir algunas preguntitas que he preparado para ustedes. A compartir aquí unas preguntas que les he sacado, ¿cierto? Para, entre todos, darle solución, ¿ok? Entonces, en una hojita, en sus cuadernos, por favor, vamos colocando del número 1 al número 10, si nos da tiempo. Y al frente vamos a colocar la letra que ustedes consideren correcta de cada uno de esos números. ¿Oyeron? Yo les voy a ir pasando la imagen. Vamos a demorarnos unos 2 minutos por pregunta y voy pasando a la segunda pregunta, a la tercera pregunta, hasta terminar la pregunta número 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, entonces ya aquí tenemos la primera pregunta. Leerla bien, entenderla bien, comprender qué me están preguntando, ¿ok? Entender qué me están preguntando y de esa manera poder contestar correctamente. Iniciamos ya.
Listo, voy a pasar a la segunda, ¿oyeron? Sí, señor. Ok, aquí vamos con la segunda. Bien, vamos a pasar enseguida a la tercera porque esa es un poco Ay, más cortita. me das un segundo, por favor. Ok, Un segundito, por favor. ok, no hay problema. Ahora sí. Sí, Sí. señor. Sí, Ok. profe. Profe, disculpa, ¿podrías volver a bajar un momentito? Claro que sí. Contigo. Profe, ya. Ok. Entonces aquí están las opciones. Profe, disculpe, ¿puede bajar un momento, ¿no? Por favor. Claro que sí. Listo, profe, puede subir. Ok.
¿Listo? ¿Podemos bajar a la 4? Sí, señor. Ok. Voy bajando para que vean las opciones. Listo, compañero. Vamos a dejarlo en esas 5 porque no va a dar tiempo de más. Ya son las 56, nos quedan 4 minuticos. Muy bien, dice, la primera pregunta dice, los nuevos conceptos sobre la filosofía y ciencia durante el siglo XVII con el pasado, en especial las aristotélicas que perduraron durante la Edad Media. Los nuevos avances expuestos alcanzaron la certeza empleando métodos matemáticos. Uno de los pilares de esta nueva concepción resumió su punto de partida en la frase pienso, luego existo. Principio del método cartesiano que se debe a René Descartes. Perfecto, muy bien, René Descartes. Pero, profe, ¿qué permite, qué genera esta frase? Esta frase habla por sí sola. Esta frase habla por sí sola. Si es un intercambio, es un elemento que permite dar a conocer, profe, a dejar de lado el teocentrismo y a centrar lo que es el humanismo. ¿Oyó? Eso es lo que permite René Descartes. Vamos con la segunda. Dice, las comunidades indígenas actualmente atraviesan por diferentes problemáticas. Las condiciones de pobreza, el atraso, discriminación, la supervivencia y los escasos espacios de participación política evidencian la dificultad de comprender la diversidad étnica que presenta la sociedad colombiana y los desarrollos particulares que tiene cada una de estas comunidades. Una reivindicación actual de los indígenas es... Respuesta. Una reivindicación actual de los indígenas es... Profe, yo esa la estaba dudando, está entre la A y la D, pero me parecía más. Diría que la... Es la D. Es la D. Porque no nos hablan de pobreza, de tierras. Claro, porque es que cuando se le respeta su identidad cultural, al mismo tiempo se le tiene que respetar sus tierras ancestrales. Es lo que pasa en Colombia. En Colombia ustedes se dan cuenta que las comunidades indígenas tienen una legislación totalmente distinta a los demás colombianos. Y eso para salvaguardar su identidad cultural, para que mañana el pasado no desaparezca. Si ellos se pierden sus costumbres, sus tradiciones, pasado mañana ya no van a existir. Por esa razón se les permite
que ellos tengan sus propias costumbres y tradiciones. Y terminamos con esta porque ya el tiempo se nos acabó y tengo que entrar a otra clasita por acá. Dice, la burguesía formó parte, se formó en Europa occidental desde la Baja Edad Media dentro de los valores de la moderación, la abstinencia y la represión, valores con los que entró en conflicto al consolidarse definitivamente Suecia a finales del siglo XIX, luego de la gran expansión industrial y financiera. La burguesía ya no vivía entonces de una economía familiar de escasez o alejada de las tentaciones de la alta sociedad. En esta medida podemos concluir que los valores éticos de la burguesía se modificaron debido a que el mismo texto lo dice, ¿oyeron? Respuesta. A la B. Esa es la respuesta. El mismo texto lo dice. Gracias al crecimiento, gran crecimiento de la industria. Jovencitos, me agradó hablar con ustedes. Dios les bendiga, pero el tiempo se nos acabó. Cuídense, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con la segunda parte de estas diapositivas.